Seguimos, estamos en la mesa de este viernes 1 de junio del año 2018 con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Gonzalo Pérez del Castillo. Ahora nos vamos a España. Derrotado en las últimas 2 elecciones y luego expulsado del liderazgo de su partido antes de regresar por la puerta grande, el socialista Pedro Sánchez salió airoso hoy de una última y arriesgada apuesta que lo catapultó al poder en su país. Encabezando una ola de indignación por la condena judicial al Partido Popular de Mariano Rajoy en un caso de corrupción, la trama Gürtel que se conoció la semana pasada, Sánchez, este ex profesor de economía de 46 años, vio recompensada su obstinación consiguiendo los apoyos para aprobar hoy de mañana una moción de censura que sacó al líder conservador de la presidencia del gobierno. Cuando estaba por votarse la moción, Sánchez hablaba de esta forma en el Congreso de los Diputados. Al que va a dejar de ser presidente del gobierno, al señor Rajoy, lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, le deseo en lo mejor, en lo personal, lo mejor. En lo político, lógicamente pasa a ser expresidente del gobierno. Sé que no está, pero me gustaría dirigirle simplemente unas palabras para decirle que cuenta con mi respeto como expresidente del gobierno de España. Y finalmente a la Cámara. Creo que se abre un nuevo tiempo en la política española. Creo que tenemos una oportunidad digna de poder explorar. Un momento, señor, un segundo. Silencio, señorías, por favor. Adelante. Y tiendo la mano a todos los grupos parlamentarios, agradeciendo una vez más a los grupos parlamentarios que han apoyado esta moción de censura, para abrir este nuevo tiempo, y espero que estemos todos a la altura de las responsabilidades que tenemos por delante, por el bien de nuestro país. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Esta censura que logró sacar adelante Sánchez no parecía claramente destinada al éxito. Fue una jugada riesgosa, lanzada en momentos en que el Partido Socialista se encontraba muy apartado de la primera línea de la discusión política, una primera línea en la que estaban más bien el Partido Popular, los liberales de Ciudadanos y la izquierda radical de Podemos. Solo 84 escaños tiene el PSOE en una Cámara de 350. Desde esa postura, Sánchez, que no es diputado, se vio obligado a pactar la moción de censura con una coalición variopinta que despierta una cantidad de interrogantes. La izquierda radical de Podemos, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. Desde el PP han tildado esa coalición Frankenstein. Bueno, ya teníamos más temprano el análisis de David Torrejón, ahora quiero escucharlos a ustedes que estaban interesados en el tema, ¿no? Y yo creo que es mucho más grave el grado de corrupción, que daría la impresión que en toda esta exposición serían angelitos. Hace 10 años que hay una denuncia donde el tesorero Bárcenas del Partido Popular hablaba de dos cajas. Es una danza de los millones, como aquella película de Luis Andrini, impresionante, que iban a dar a los bolsillos de dirigentes. Hay una docena de dirigentes del Partido Popular de primera línea que pasaron a prisión, inclusive la señora esposa de Bárcenas. Y Bárcenas mismo. Fíjate vos el poderío que tenían entonces, que el que hace la denuncia de este estado de corrupción mientras las pensiones no subían, que Baltasar Garzón hace 10 años ya estaba haciendo estas denuncias, y cuando llegaba a la exposición de este grado de corrupción, 10 años, hubo una presión de los fiscales del PP, de la prensa del PP, para lograr lo que finalmente lograron. No avanzó en ese momento la investigación, lo que sí avanzó fue la destitución de Baltasar Garzón, con la prohibición de ejercer su profesión. Es decir, que esto no es un juego de oportunismo de un sector minoritario que aprovecha una coyuntura artificial para hacerse del gobierno. No, la verdad, mirá que no es esa la intención de esta introducción, sí agregar otro ángulo
a la lectura de lo que acaba de pasar. Quiero decir, es notable, entre comillas, como el PSOE logra salir de una posición incómoda en la que estaba y desde esa postura de escaso poder salir airoso accediendo al gobierno, nada menos. Yo creo que la situación es grave, no para el PP, no para el PSOE, es grave para España. Van a tener que convocar a elecciones. Lo que ha demostrado, aparte del grado de corrupción, el PP, es, de parte de Rajoy, tener menos cintura que una heladera para ser capaz de negociar con todos los conflictos que tuvo, particularmente con el conflicto catalán. Juan, tú levantabas la mano yo no creo insistentemente. No creo en los argumentos psicológicos, políticos, históricos, de corrupción y todo eso, porque le erran en la base material. Es decir, luego de 10 años de la derecha en el poder, hay que cambiar de partido. Alrededor de 10 años se cambia de partido. Eso ya lo expliqué para Estados Unidos, lo explico para España y lo voy a explicar para Tanganica si fuera necesario, pero en un sistema capitalista. No puede sobrevivir mucho más. Alrededor de 10 años de un gobierno de un sector tiene que pasar al otro. ¿Y para el Uruguay, Juan? Para el Uruguay también, vamos a verlo. Ahora, el problema, también. Y si la gente decide que continúa, ¿qué haces en ese caso, Juan? Vamos a ver si decide que continúa. Pero si decide que continúa, ¿qué se hace en ese caso? Es un capitalismo imperfecto. En un capitalismo perfecto, el gobierno de izquierda apoya a los trabajadores y a la distribución de la riqueza. El gobierno de derecha apoya a las empresas y a los empresarios. Entonces, esa situación es inestable a menos que alternen en el capitalismo. Entonces, en una sociedad capitalista hay que alternar alrededor de cada 10 años. Punto. Todo lo demás es accidente. Pero vos sabés que a mí me parece que hay más que eso acá, Juan. Yo creo que muchos países europeos están pasando por una crisis de identidad importante. Primero, está todo el tema sí, somos democracia, pero está todo el tema de la plata y la política que tiene que llegar a algún tipo de solución. Todo esto del PP, el PSOE también tuvo una serie de problemas con acusaciones de corrupción y son muy graves y son cosas. Ese es un tema que tenemos que resolver. Sí, la corrupción no se escapa a nadie. El PP se lleva la cocarda, pero todos los demás tuvieron caso. Lo acaba de decir el ruso. Hace 10 años que saltó el problema de corrupción, pero tardaron 10 años. Es decir, hasta que no se cumplió su periodo no lo sacaron. Tenía que ser 10 años también. Está bárbaro. Pero es clarísimo. No fue la corrupción lo que nos echó. Este gobierno... O sea, todo el tablero político español estaba esperando la señal de Juan. Claro, exactamente. Atentos a la mesa de los viernes que Juan Crompone le va a decir cuándo pueden cambiar de gobierno. La señal de la sociedad capitalista diciendo, basta muchachos, esto así no sigue. Sí. Ahora yo creo que hay una crisis. En Italia está pasando algo muy parecido también. Yo creo que en toda Europa hay una crisis de identidad importante. El Estado-nación en Europa... Es decir, la política requiere pasión. La Unión Europea no calienta a nadie. Nadie se apasiona por la Unión Europea, pero es la solución para Europa, no hay otra. Ahora, los estados nacionales están encrujiendo, no solamente en España. ¿Sí? Es decir, Bélgica es lo mismo, es decir, los balones y los flamencos y todo, siguen juntos porque hay un rey ahí. Capaz que la monarquía es la solución. Lo que pasa es que los monarcas son todos ahora tan que tristes. te vas para Italia a ver si arreglás algo ahí. Puede ser. Y capaz que España, lo que conviene es poner una monarquía en España, entonces, para Pero lo que pasa es que la monarquía en España, en vez de ser triste, se pasó de alegre. La monarquía. El Juan Carlos se pasó de alegre, lamentable. La única que realmente conoce su rol es la reina Isabel, es la única monarca que realmente sabe lo que está haciendo. Lo demás, la verdad es que dan pena. Pero en el fondo... Muchos países se mantienen unidos en Europa porque son monarquías. El Reino Unido se mantiene unido porque hay una monarca, porque, por otro lado, si no, no se mantendría. Pero en fin, hay una crisis, yo creo que es muy profunda. Y estos arreglos, yo no sé por qué está tan contento el señor Sánchez de quedar, porque se agarra una papa caliente que no la va a poder resolver. Yo creo que hay problemas muy de fondo y creo que hay que volver a preguntarse, bueno, ¿dónde está a dónde queremos ir? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Dónde están nuestros ideales? Y volver a ponerse de acuerdo en eso. Si no te pones de acuerdo en eso y no tenés un objetivo país, algo a lo que el pueblo más o menos todos juntos aspiran, es muy difícil llevar adelante gobiernos. Para mí esto de España es como lo de Italia. ¿Cómo lo van a arreglar?
Es muy difícil. Bueno, A mí- ese rostro que la cámara está tomando ahora de Ana Ribeiro no es el que tenía hace un rato. Mirá vos, está No es el que cambiada. tenía hace un rato. Yo no- Mientras escuchaba a Juan, a Gonzalo y al ruso, Ana ponía cara de perplejidad, de desconcierto, de horror. ¿Qué pasaba? No, Porque todo, no es todo monárquica lo que ella. hice. No soy monárquica para nada, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que cada país se da la organización que quiere y países de tradición monárquica depositan en la monarquía una funcionalidad que a un país congénitamente republicano como nosotros, de 1811 en adelante, nos cuesta entender. Pero yo hago el esfuerzo de comprensión hacia el otro, ¿no? Evidentemente, para Inglaterra la monarquía es altamente eficaz y funcional. Para Holanda también. ¿Bien? Bueno, lo de España es un problema aparte. A mí lo que yo tomo de toda la introducción que hizo Emiliano, en la que entendí perfectamente que diste por sentado que la corrupción había sido entendida como el factor desencadenante de todo esto y convenientemente juzgada como algo horrendo. Todo lo que hiciste fue una puesta en escena de este golpe político fantástico. Gracias por defenderme, Ana, de los críticos que tengo acá. Este golpe de timón, perdón, porque decir golpe Ojo con esa palabra. la figura del golpe parlamentario sobrevuela a veces algunas cabezas y me parece que no es del caso para nada. Todo se ha hecho dentro de los límites de las leyes. Lo que sí creo es que de toda esa introducción tuya yo tomo una palabra, de la de Frankenstein, porque me parece verdaderamente una genialidad quien la usó. Le van a dar más de un uso, van a usarlo para defenestrar a Sánchez, pero a mí me gustaría usarla para nominar la situación en general, porque son tantos los cambios que el resultado político es una criatura con costuras. Ese es el caso, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha pasado acá? Aquí está asumiendo el gobierno quien tenía la minoría mayor. Y acaba de perderlo quien en las urnas, hace muy poco tiempo, mal que nos pese a lo que no nos gusta o les encante a los que sí les gusta Rajoy, la tenía Rajoy. Y lo está haciendo apoyándose en una fragmentación ideológica de la cual se había distanciado previamente. Porque no hay que olvidar que este Sánchez, que le manifestó respeto a Rajoy, en algún momento le dio su apoyo frente al independentismo catalán. Sí, en ese Entonces, episodio, en toda esa crisis, fueron aliados. es terrible. Y Y no. ahora lo que hizo fue apoyarse en un juego oscilante, permanente en la política española, que es el que va del independentismo catalán al nacionalismo vasco. Y en los matices de las palabras no hay cosas menores. El nacionalismo vasco no llega al independentismo, pero juega cartas fuertes. Y se había jugado una y la había ganado en el presupuesto de Rajoy, que pasaba largamente los 500 millones de dólares y demás. Por eso, De euros. de euros, perdón. Por eso, cuando el PNV le da el voto que fue decisivo a Sánchez, lo que hace es dárselo promesa absolutamente fidedigna de que no va a tocar el presupuesto de Rajoy, pero sí ha dicho que va a tocar las becas que habían sido alteradas rotundamente para todo el mundo académico español y todo el mundo de ciencia y tecnología español, que es una de los buques insignia del desarrollo español, para la igualdad de salarios hombre-mujer, que era uno de los puntos que también el PP había infligido una medida muy drástica, que va a volver a equilibrio las pensiones, que va a proteger a los inmigrantes con el viejo criterio. En el péndulo de Juanes, el Estado va a volver a ser de amparo y de reparto. Sí, sí, Porque sí. hay que recordar En que principio cuando viene, según el anuncio, un énfasis mayor en políticas sociales, o mejor Exacto. dicho, en recomponer políticas sociales que se habían desarmado. Ahora, la pregunta es con qué plata. La no pregunta solamente es eso. con qué Pues el otro. presupuesto. hay El otro panorama político ahí que tiene que ver con qué plata y cómo la gasto, y que habla de la debilidad de este nuevo gobierno que Sánchez va a iniciar, y es el papel de Ciudadanos. Ciudadanos fue un partido bisagra y de golpe tiene todas las perspectivas de ser el partido mayor, porque la gente está igualmente harta de Rajoy y de Sánchez. Se han revolcado en el fango todos estos meses. La gente está absolutamente harta de ambos. Y ese joven que encabeza la lista de Ciudadanos Alberto esperaba Rivera esperaba un tiempito más.
para estar maduro. Estaba jugando al desgaste del PP y de Rajoy, ¿no? Ahí está. ¿Qué va a pasar con la política? Es un panorama de fragmentación que asusta cuando desde adentro de uno de los fragmentos se amenaza con una quiebra total. ¿Qué pasa con el independentismo catalán? Y detrás de esa canilla abierta, ¿cuánta agua sale? ¿Y cuánto se seca la totalidad que España representa? ¿Y qué pasa luego con la fragmentación europea, que es múltiple? O sea, es muy preocupante todo lo que está pasando. Tiene mucha razón Ana en que los partidos bisagras son el futuro, eso está claro. Y Mieres estaría dispuesto a hacer una foto de desnudo pudendo, así pudoroso, pero de desnudo, como hizo Albert Rivera, como parte de su amplia y diversa campaña promocional. Si se lo propones tú. ¿Te faltó algo, Juan? No, me faltó decir que todo lo que han dicho es en forma complicada, lo mismo que dije yo en forma muy simple. Dice uno de los mensajes que llega desde la audiencia. Lo manda María Rosa. Qué placer escuchar esta mesa. Tenemos un aplauso votos a María Rosa. Bien, María Rosa. Otros Muchas oyentes gracias. quieren recibir aplausos, manden mensajes de ese estilo. Oyentes quieren volver a escuchar esta maravillosa mesa de los viernes de hoy. ¿Cuándo pueden hacerlo? El domingo. El domingo desde las 8 de la mañana en Radio Mundo tenemos maratón de la mesa con todas las discusiones de la semana una tras otra. Por supuesto que también está la opción de escuchar o ver esta mesa en nuestro sitio radiomundo.ui, donde dentro de un rato ya están cargados los audios y los videos correspondientes.